3 de mayo de 2007, Praia da Luz, Portugal. Una niña de 3 años desaparece de su habitación mientras sus padres cenan a 50 metros. En cuestión de días, Kate y Jerry McCann contratan a una agencia de relaciones públicas. Antes de contratar a un detective privado, la policía portuguesa los declara arguidos, sospechosos formales. 17 años después, nadie habla de las 12 contradicciones del expediente oficial. Hasta hoy. El caso Madeleine McCann es probablemente la desaparición infantil más mediática de la historia moderna. La niña, de apenas 3 años, desapareció. La noche del 3 de mayo de 2007 del apartamento 5A del Ocean Club en Praia da Luz, una tranquila localidad costera del Algarve portugués. Sus padres, Kate y Jerry McCann, médicos británicos de clase media alta, cenaban en un restaurante del complejo turístico junto a 7 amigos. Según su versión, comprobaban a los niños cada 30 minutos aproximadamente. La desaparición desencadenó una de las investigaciones más costosas y prolongadas de la historia policial europea. Más de 600 millones de libras esterlinas invertidas, miles de pistas seguidas, decenas de teorías, pero lo que la mayoría de la gente desconoce es que durante 4 meses, entre septiembre de 2007 y julio de 2008, Kate y Jerry McCann fueron considerados arguidos por la policía judiciaria portuguesa, sospechosos formales en la desaparición de su propia hija. Este vídeo no va de teorías conspirativas, va de documentos oficiales, de contradicciones registradas en declaraciones policiales, de decisiones que no encajan con el comportamiento esperado de unos padres desesperados, información pública del expediente del caso que raramente se analiza en español por miedo a las implicaciones legales, porque los McCann tienen un historial de demandas contra medios de comunicación y han ganado varias, pero los hechos están ahí, en 11.223 páginas de expediente judicial, y merecen ser examinados. Empecemos por el principio, la cronología oficial. La familia McCann llega a Portugal el 28 de abril de 2007. Jerry, Kate y sus 3 hijos, Madeleine, de 3 años, y los gemelos Sean y Amélie, de 2. Se alojan en el apartamento 5A del Ocean Club, un complejo turístico de gama media alta en Praia da Luz. Viajan con 7 amigos, el grupo que luego la prensa británica bautizaría como los Tapas 7, por el restaurante donde cenaban. Durante los días previos a la desaparición, según sus propias declaraciones, los McCann dejan a los 3 niños solos en el apartamento cada noche mientras cenan en el restaurante Tapas, a unos 50 metros. Comprueban a los niños cada 30 minutos aproximadamente. El complejo ofrecía servicio de niñera. No lo usaron. También existía la opción del baby monitor. No lo solicitaron. La noche del 3 de mayo, los McCann y sus amigos se sientan a cenar sobre las 20:30. Según la versión oficial, 20:05. Jerry McCann comprueba a los niños. Todo bien, 21:05. Matthew Oldfield, uno de los amigos, dice haber mirado el apartamento. No entró, vio la puerta entreabierta. 21:15. Kate McCann va a comprobar. Descubre que Madeleine no está. La ventana del dormitorio está abierta, las persianas levantadas. 21:15. Kate regresa al restaurante gritando, "They've taken her. They've taken her." Se la han llevado. Se la han llevado. La policía portuguesa llega sobre las 23:00, casi 2 horas después, y aquí comienzan las contradicciones. Contradicción 1. La ventana. Kate McCann afirmó desde el principio que la ventana del dormitorio estaba abierta y la persiana levantada, evidencia de que alguien había entrado desde el exterior. Pero la policía científica portuguesa no encontró huellas en el marco de la ventana. Ninguna, ni en el interior ni en el exterior. Tampoco marcas en la tierra bajo la ventana. La única explicación posible: nadie entró
ni salió por allí, o alguien limpió toda evidencia con precisión forense en minutos. Contradicción 2. La puerta. Matthew Oldfield declaró que cuando él miró a las 21:05, la puerta del apartamento estaba entreabierta, pero no entró a comprobar por qué una puerta que ellos mismos cerraban estaba entreabierta. Ninguno de los padres lo explicó satisfactoriamente. Contradicción. Los intervalos de comprobación. En las primeras declaraciones, los McCann dijeron que comprobaban cada 30 minutos. Luego cambiaron a cada 15-20 minutos. Después dijeron que no recordaban exactamente. Los Tapas 7 dieron versiones distintas de quién fue cuándo y a qué hora. Ninguna coincide completamente. Contradicción 2. El llanto de Madeleine. Kate McCann escribió en su libro que Madeleine les preguntó la mañana del 3 de mayo. «Mamá, ¿por qué no vinisteis anoche cuando Sean y yo estábamos llorando?» Kate admite que se sintió culpable, pero que pensó que era algo puntual. Sin embargo, nunca mencionó este detalle crucial a la policía en sus primeras declaraciones. Lo contó meses después. La policía lo consideró relevante. Si Madeleine había llorado la noche anterior, alguien pudo haberlo escuchado y saber que los niños estaban solos. Contradicción. La contratación de la agencia de comunicación. El 9 de mayo, 6 días después de la desaparición, los McCann contratan a Justine McGuinness de Hanover Communications, una agencia de relaciones públicas londinense. No contratan a un detective privado hasta agosto, 3 meses después. Para muchos investigadores, esta priorización resulta incomprensible. ¿Gestionar tu imagen mediática antes que buscar a tu hija? Contradicción. 6. Los perros. En julio de 2007, la policía portuguesa trae a Eddie y Kela, 2 perros especializados. Eddie detecta olor a cadáver. Kela detecta rastros de sangre. Ambos marcan 4 lugares: detrás del sofá del apartamento 5A, el armario del dormitorio de los padres, el jardín trasero y el maletero del Renault Scenic que los McCann alquilaron 25 días después de la desaparición. Los McCann argumentan contaminación cruzada y falsos positivos, pero Eddie tiene un historial de 200 casos sin un solo falso positivo documentado. Contradicción 7. La declaración de Kate. El 6 de septiembre de 2007, Kate McCann es interrogada durante 11 horas. La policía le presenta 22 preguntas. Kate se niega a responder a 18 de ellas. Entre las preguntas sin respuesta, ¿cómo explica que los perros detectaran sangre en el maletero de su coche? ¿O es cierto que Madeleine lloraba la noche anterior pidiendo a su mamá? Su abogado argumentó que tenía derecho a no autoincriminarse, pero para la opinión pública, el silencio de una madre ante preguntas sobre su hija desaparecida resultó perturbador. Contradicción 8. El gemelo de Maddie. Uno de los datos más inquietantes del expediente, cuando la policía preguntó a Kate por qué los gemelos no despertaron con todo el caos aquella noche, gritos, policía, vecinos, ella declaró que durmieron durante todo el proceso, incluso cuando los llevaron a otra habitación. La policía sugirió realizar pruebas toxicológicas. Los McCann se negaron. Argumentaron que no querían someter a sus hijos a más trauma, pero la pregunta permanece. ¿Es normal que 2 niños de 2 años duerman profundamente durante semejante conmoción? Contradicción 9. El testimonio de las empleadas. 2 empleadas de limpieza del Ocean Club declararon que días antes de la desaparición escucharon a una niña llorando desconsoladamente durante más de 1 hora en el apartamento 5. Era por la noche. No había adultos presentes. Los McCann negaron haber dejado solos a los niños antes del día 3, pero los testimonios están en el expediente. Contradicción 10.
la llamada a los medios antes que a la policía. Existe registro de que Jerry McCann llamó a Sky News antes de que llegara la policía portuguesa. Para algunos, un padre desesperado buscaría todas las vías. Para otros, resulta extraño priorizar la cobertura mediática internacional antes de que la zona esté siquiera acordonada. Contradicción 11. El Fondo Madeleine. Los McCann crearon un fondo para encontrar a Madeleine que recaudó millones de libras. Sin embargo, según documentos filtrados, parte de ese dinero se usó para pagar la hipoteca de su casa en Rothley. Legalmente justificable, necesitaban mantener la estabilidad familiar. Éticamente cuestionable para quienes donaron creyendo que todo iría a la búsqueda. Contradicción 12. El comportamiento de Kate en público. Múltiples analistas de comportamiento señalaron que en entrevistas clave, Kate McCann mostraba lenguaje corporal inconsistente con el duelo parental, distanciamiento emocional, respuestas ensayadas. Un momento especialmente analizado en una entrevista a la BBC, cuando le preguntan si Madeleine está viva, Kate tarda 4 segundos en responder, una eternidad en televisión, y cuando responde, dice: "No hay evidencia que sugiera que no lo está". Una doble negación, no un sí rotundo. La policía judiciaria portuguesa concluyó en 2008 que no tenía evidencias suficientes para acusar a nadie. El caso se archivó. Los McCann fueron formalmente exculpados como arguidos, pero nunca fueron eliminados de la investigación. 17 años después, Scotland Yard sigue considerando el caso abierto. La operación Grange ha costado más de 13 millones de libras. En junio de 2020, la policía alemana anunció que tenían un nuevo sospechoso principal, Christian Bruckner, un pedófilo y violador condenado que vivía en la zona. La fiscalía alemana ha declarado que creen que Madeleine está muerta y que tienen evidencias, pero no suficientes para presentar cargos formales. Hasta la fecha, Bruckner no ha sido acusado. El caso McCann cambió para siempre la forma en que Reino Unido trata las desapariciones infantiles. La cobertura mediática fue sin precedentes. El rostro de Madeleine se convirtió en el más reconocido del mundo en 2007, pero también generó un debate profundo sobre los límites del periodismo, la presunción de inocencia y el papel de las redes sociales en la investigación criminal. Lo que este caso enseña sobre la naturaleza humana es complejo. Por un lado, muestra cómo la narrativa mediática puede proteger o destruir a personas bajo sospecha. Los McCann supieron gestionar su imagen públicamente de forma extraordinariamente efectiva. Consiguieron el apoyo del gobierno británico, de celebridades, del Papa. Transformaron su tragedia personal en una campaña global. Y eso, para bien o para mal, influyó en cómo la opinión pública los percibió. Por otro lado, expone las limitaciones del sistema judicial cuando el caso se vuelve demasiado mediático. ¿Pudo la presión política y mediática entorpecer la investigación inicial? La policía portuguesa lo ha sugerido en múltiples ocasiones. El inspector Gonzalo Amaral, coordinador inicial del caso, escribió un libro titulado La verdad de la mentira, donde exponía sus dudas sobre la versión de los McCann. Fue demandado. Perdió. Ganó en apelación. El libro fue prohibido, luego permitido de nuevo. La verdad es que probablemente nunca sabremos con certeza qué ocurrió aquella noche, pero las contradicciones existen, están documentadas y merecen ser conocidas. 17 años, 1123 páginas de expediente, miles de pistas y ninguna respuesta definitiva. El caso Madeleine McCann nos recuerda algo incómodo, que la verdad no siempre es accesible, que las víctimas no siempre tienen el perfil que esperamos y que las preguntas correctas a veces molestan más que las respuestas fáciles.
¿Fueron los McCann víctimas de una tragedia o arquitectos de su propia narrativa? ¿Pudo un pedófilo entrar y salir sin dejar rastro? ¿O hay algo más oscuro bajo la superficie que nunca sabremos? Lo que está claro es esto: cuando dejas de hacer preguntas incómodas, la verdad se esconde para siempre. Si este vídeo te ha hecho pensar, si crees que estos casos merecen ser analizados sin miedo, suscríbete a Almas Corruptas. Aquí no evitamos lo incómodo, lo miramos de frente. Nos vemos en el próximo caso.